Bienvenidos a El Otro Partido, el espacio donde leyendas del deporte nos hablan del juego que no se ve, el de la mente, las emociones y la vida más allá del marcador. Hoy nos movemos fuera de la esfera del fútbol para hablar con uno de los jugadores de baloncesto más relevantes de España. Formado en el Real Madrid, alero de referencia en la Liga ACB, fue campeón de Europa con Tenerife y campeón del mundo con la selección española en 2019. Hoy, en El Otro Partido, hablamos con Javier Beirán, un jugador que representa a una generación que entendió que el verdadero rendimiento nace del equilibrio entre talento, trabajo y cabeza. Bienvenido, Javier. Muchas gracias. Muchas gracias por sumarte a esta ronda de charlas que estamos haciendo y sobre todo eres el primero que viene de fuera del universo del fútbol, así que seguramente escucharemos cosas diferentes hoy. Sí, ya está viendo que era otro perfil, pero bueno, encantado de sumar y poder aportar mi experiencia y mi carrera. Claro, tienes mucho que aportar, por eso te llamé. Dime una cosa, Javi, ¿por qué crees que la gente dice que los jugadores de básquet son diferentes? Bueno, porque yo creo que desde hace ya años mi padre, que también fue jugador, todos sus amigos, la mayoría pues tenían la formación como base también de su desarrollo, no solo el deportivo sino también el personal, que en fútbol se veía mucho menos, que ahora parece que empieza a haber algunos jugadores que también le están dando importancia y son altavoces para muchos jóvenes, y es importante en el fútbol, que es el deporte rey que más se sigue, pues que haya esos altavoces. Y luego quizás también pues por un poco más noble, a lo mejor menos peleas había en las gradas, que antes había muchas en fútbol, quedan todavía por desgracia, pero antes había más, y en baloncesto pues se han visto menos sucesos de ese tipo, ¿no? Entonces pues quizás por eso tienen esa etiqueta. ¿Y cuál es la diferencia, por ejemplo, en los partidos de base de baloncesto? ¿Se suele observar lo mismo que se ve en los partidos de fútbol de la base? Bueno, por desgracia, yo creo que aunque haya mejorado en algunas cosas lo que son los padres y las madres en los partidos, pues sigue habiendo esos piques entre ellos, esas peleas a veces, pero yo creo que todo pasa por la formación y por a veces los padres, o sea, la formación de las familias también, ¿no? Muchas veces nos centramos, incluso ahora, ¿no?, que hay mucho servicio 360 alrededor del jugador, y ese servicio también tendría que estar acompañado de familias, de mujeres, porque vemos en muchos casos, en baloncesto y en fútbol, que son las familias los que muchas veces pues tienen mucho peso, ¿no? O causan el problema o tienen mucho peso por los hijos que tienes y la relación que eso supone, el desgaste para la mujer, ¿no? Cuando eres hombre y te vas mucho fuera. A mí me pasó, yo tengo mi primera hija y me fui 2 meses al campeonato del mundo. Pues oye, o sea, ¿en qué momento me va a decir que no, no? Pero es tu primera hija, gracias a Dios pude ayudar al principio, pero luego pues 2 meses, que estuve un día a lo mejor. Y eso quema mucho, y cuando llegas a casa, entonces el poder ayudar también a esa parte del deportista o a los padres cuando eres más pequeño, creo que es fundamental, porque son lo que tienes en el día a día, son lo que tienes todo el día en casa, y al final es la relación diaria lo que te puede hacer también más fuerte y estar más preparado. 100%, es que el entorno tiene muchísimo peso y muchas veces no se piensa en eso. Tú, cuando miras con retrospectiva tu carrera, ¿qué momento clave te viene a la cabeza o qué cosa más importante? ¿Algo dentro de la cancha o fuera de ella? Es que me vienen muchos, a veces tengo que separarlos dentro y fuera. Por un lado me viene dentro, lógicamente, ganar el campeonato del mundo, porque pues, es algo muy especial que cuando voy o sea, quizás sigo sin valorar lo suficiente, ¿no? Cuando a veces pues llegué a jugar en Francia o he ido a otros sitios que un poco fuera de mi entorno, de mi círculo habitual, que ha sido Canarias y Madrid, pues lo importante que es, ¿no? Como la etiqueta que marca ser campeón del mundo, que ojalá lo volvamos a ser pronto, pero es muy difícil y tiene pinta que va a volver a costar. Al igual que en fútbol, ¿no? Soñamos también con ser campeones del mundo otra vez, pero esa estrella que se consiguió en Sudáfrica, pues cuesta volverla a conseguir. Pero también tengo muy en la cabeza la lesión que tuve en el 2016, porque creo que me marcó, porque estaba jugando el mejor baloncesto, el mejor nivel, mejores números, pero también me ayudó tanto que
bueno, no sé si lo querría repetir porque es muy duro, pero sí que creo que fue clave en mí, ya no solo para mi carrera, que después vinieron éxitos muy bonitos y otra vez un nivel muy bueno, pero por lo que aprendí de qué era capaz de hacer, ¿no? De un poquito más de todo. O sea, mis niveles estaban en un límite y me di cuenta que yo podía un poquito más de eso y que era capaz de exigirme y de esforzarme más de lo que yo pensaba. Es curioso que has mencionado los dos extremos, el éxito absoluto con el campeonato del mundo y después del momento de la lesión, que es un momento para un deportista de alto rendimiento crítico porque tienes que aprender a desarrollar otras habilidades a las que normalmente no le prestas atención. Si tú hoy tuvieras que hablar con algún chico o alguna chica joven que está jugando al baloncesto, ¿qué le dirías del alto rendimiento que nadie suele contar? Pues que es muy difícil llegar. Antes me acabas de preguntar que te he dicho dos puntos de mi carrera deportivos, pero o sea, es que me quedo casi, o sea, más con fuera, porque mis amigos siguen siendo los amigos que tuve pues prácticamente cuando empecé con 12 y 13 años, porque he disfrutado muchísimo. Entonces el alto rendimiento exige tanto sacrificio y tanto trabajo que no todo el mundo es capaz. Todo el mundo es capaz si le aseguran, ¿no? Oye, vas a ser profesional si haces esto. Pero es que nadie te lo asegura, eso es lo difícil. Que hay mucho por el camino que tienes que dejar, pues mucha organización para poder sacar unos estudios, mucho sacrificio si tienes lesiones, a veces dejar momentos familiares y personales con tu grupo de amigos de lado, pues no poder tener fines de semana en 25 años que llevo o que he estado jugando. O sea, son muchas cosas, ¿no? y otras que me estaré olvidando para llegar y nadie te lo asegura. Lógicamente luego, pues, cuando me preguntan, ¿no? En mi campus los niños, oye, ¿qué es ser famoso? ¿Cómo se siente? ¿No? Pues, hombre, pues es muy bonito y es muy guay jugar en pabellones de 10.000, 15.000, 5.000, lo que sea, llenos, animándote, apoyándote y esa satisfacción cuando metes una canasta, un triple importante o lo que sea, ¿no? Pero claro, el sacrificio que hay detrás de horas y horas y que luego, aun llegando, pues hay diferentes piedras que todos los jugadores tienen, en forma de lesión, en forma de pelea con el entrenador, en forma de que el que viene es mejor que tú. O sea, hay tantas cosas que tienes que ser muy fuerte. Por eso siempre cuando oyes a cualquier deportista dice, también se necesita la suerte, porque tú has podido hacer lo mejor posible, esforzarte al máximo y no llegar. Y porque a veces también tu talento no es suficiente. Entonces, yo siempre les digo, disfrutar, o sea, sentiros realizados. Lleguemos a donde lleguemos. A veces será ACB, otros serán NBA y otros no llegarán ahí, porque no puedo decir ahora con 10 años que si os esforzáis al máximo vais a ser jugadores profesionales, no. Y duele, algunos o sea, hay que suavizarlo como se dice, pero es la realidad, ¿no? Y yo creo que no hay que engañarles, se puede decir, oye, da lo máximo y entonces te sentirás satisfecho y tú mismo te darás cuenta de que no estabas capacitado o has preferido otras cosas. Yo en mi caso tengo 2 hermanos estupendos gemelos que eran unos cracks, bueno, que son unos cracks estudiando, que los 2 jugaban en Real Madrid, pero que llevaron otros caminos y que en un momento decidieron apostar por otra vida. Pues ellos se esforzaron hasta donde quisieron y la vida les llevó por otro lado, pero no son ni mejores ni peores, lo han disfrutado y les pongo de ejemplo porque es que mi carrera no es mejor que la suya, ni mucho menos, no. Al revés, yo estoy más orgulloso de la suya que yo de la mía. Bueno, diferentes caminos recorridos, cada uno con su... Claro, pero hay mucho niño que se mete en la cabeza, niño y niña, quiero ser jugador profesional por encima de todo. Es que no, o sea, no se elige. O sea, se elige el esfuerzo, el trabajo, la dedicación, pero no puedes elegir ser jugador. O sea, puedes soñarlo, puedes lucharlo, pelearlo, pero es tan difícil que llegan, cuando ves los números, son un poco de cruda realidad, ¿no? Menos de un 1% de los niños que juegan llegan a ser profesionales y dices, mira todo lo que tengo a mi alrededor y solo vamos a llegar, no uno de estos, sino uno de toda España. Son muy pocos y además, tú lo has dicho bien, en la vida hay que esforzarse muchísimo, pero sin garantías de que luego vayas a obtener el premio, porque la suerte es una varita mágica que aparece, la oportunidad justa donde tienes que estar y a veces no estás con todo el esfuerzo. Tú naciste en una familia o en un entorno que supongo que todo este discurso ya lo tenía integrado porque tu padre fue deportista olímpico también, jugador olímpico. ¿Tú crees que todo eso te ayudó para formarte y entender todos estos conceptos? Sí, a mí me ha ayudado muchísimo. Mi padre además es psicólogo deportivo y siempre me han preguntado, ¿tú has trabajado la psicología? Pues como tal, prácticamente no. O sea, como diciendo, voy a ir al psicólogo, voy a trabajarlo, sino creo que en el día a día de mis padres, en la forma de educarme y en la forma en la que hablaba cada día después de cada entrenamiento y cada partido con mi padre,
por hablar, estábamos trabajándola, ¿no? Y luego la forma de educarnos, a mí y a mis hermanos, pues creo que me ha venido muy bien y por eso creo que tampoco se puede juzgar a nadie porque hay ambientes diferentes, hay familias mucho más difíciles, por eso decía esa formación a los padres, ¿no? A mí me han llegado padres diciendo es que esto es un mundo nuevo, o sea, yo soy, no sé, electricista e ingeniero y de repente tengo que ser agente prácticamente de mi hijo porque me están llegando ofertas o agentes que quieren representar y no tengo ni idea de lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, por eso es importante también ese apoyo a las familias. Yo tuve la suerte pues que todo ese camino pues lo tenía y el cómo un poco tenía que ir enfocando mi carrera, pues tenía esa ayuda de mis padres, que mi padre lo había vivido de otra forma, porque mi padre se vino a Madrid muy joven, se quedó sin su madre y llevó otra carrera totalmente diferente, pero creo que desde el aprendizaje de ver profesionales, de ver amigos tuyos creciendo, pues también se aprende y consigues esa experiencia que mucha gente no tiene. ¿Tú crees que el baloncesto fue una herencia natural o una elección consciente que hiciste? Pues creo que elección consciente, bueno, no sé si consciente, porque en el momento en que decidí, que ahora te lo cuento, pues yo jugaba al fútbol, o sea, he hecho muchos deportes de pequeño, muchos, y se me dan bien bastantes, pero pues está apuntado a rugby, a judo, a ajedrez, a baloncesto, a fútbol, hice como multideporte en el cole, natación muchísima, que he hecho muchas cosas, ¿no? Y yo jugaba al fútbol porque en el colegio pues se jugaba al fútbol, se me daba más o menos bien, no era de los mejores, pero iba a ir a las pruebas de fútbol, pero a la vez pues, aunque no llegué a ver a mi padre jugar en directo en profesional ya, sino con los veteranos y en algunos amistosos, etcétera, pues yo creo que eso estaba ahí, ¿no? Pues tu padre ha jugado o verle, y que también me gustaba. Yo jugaba de vez en cuando, jugaba en casa, a veces teníamos una canasta y jugábamos, pero yo me gustaba más el fútbol, iba a ver más fútbol, me sigue gustando mucho el fútbol, pero el día de las pruebas en el cole, que es un cole que tampoco tenía un recorrido de baloncesto grande, pues no sé muy bien por qué me apunté a baloncesto. O sea, pero un día para otro dije, no, al final voy a ir a las pruebas de baloncesto. Y ahí quedó, y ahí empecé a jugar un poco a nivel, no voy a decir profesional, no, a nivel equipo, 2 horas a la hora de comer, porque en mi cole no tenía más, no teníamos pabellón, 2 horas a la hora de comer y jugar los fines de semana en no federados. Pero claro, ahí ya empiezas y se me dio bien los 2 años de minibásquet y me ofrece el Real Madrid en primero de eso, con 13 años, ir a su cantera. Y me lo pensé muchísimo porque yo no estaba ni cerca de ese pequeño profesionalismo que ya tienen los clubes de cantera, ¿no? De 3-4 días a la semana, el fin de semana y ese compromiso sobre todo, ¿no? Pero bueno, me ayudaron mis padres, me ayudó el entrenador que tenía, Alberto, en ese momento, y me dijo, en el cole no podemos mejorar o no podemos crecer como tú puedes crecer. Y al final, pues, me costó, o sea, no era algo que digas, es que sueño, no, porque estaba lejos de ese mundo, o sea, no lo conocía, entonces era como, joder, pero ahora tengo que ir 4 tardes, yo hacía también natación, o 3 tardes, y era un compromiso también que adquieres, y al final lo decidí coger y como que he ido poco a poco. Es que nunca he soñado con ser jugador profesional, o sea, he soñado 1000 veces jugando yo, soy no sé quién, igual que al fútbol y al baloncesto lo he hecho mucho, soy no sé quién, ahora me paro ahora tiro desde aquí, pero nunca he dicho, quiero esto sí o sí en mi vida. No, yo creo que hasta que no fui universitario y tuve que decidir un poco entre la universidad y el contrato profesional, nunca me lo tomé como un trabajo, sino como un hobby, y aún así lo ha sido siempre un hobby, pero al final, pues cuando he tenido un contrato profesional, lo primero ha sido el baloncesto, lógicamente, porque tenía ese contrato. Y una vez que ya llegaste, ¿tú crees que tuviste que hacer algún doble esfuerzo por construir tu propio camino, teniendo en cuenta el lugar de donde venías? Bueno, creo que tuve que ser fuerte de cabeza, por eso digo que mis padres me ayudaron, pues primero para no escuchar tonterías de que estás por enchufe y cosas así, que a veces pues, lo he tenido que escuchar. Yo también he tenido un desarrollo pues, progresivo y podrías decir lento, ¿no? Nunca he sido muy físico, entonces pues en esas edades, infantil, cadete, siempre te encuentras jugadores mucho más maduros, mucho más fuertes, pues que son mejores, porque ya solo por el físico pues te pasan un poco por encima, ¿no? Entonces tenía que ir aguantando, tenía mucha puntería, y estaba en el Real Madrid. Al final eso es la envidia de muchos, ¿no? El Madrid, el Barça, el Estudiantes, las canteras, la Peña, las canteras buenas son envidia de los que no han llegado y a los que han echado también. Entonces pues a veces echaban a lo mejor a jugadores pues, que rendían más que yo porque eran más, pero ellos ya
el director de cantera, el que tomara esa decisión, veía un poco más adelante, hacia futuro, y veía que a lo mejor ese chico en un año pues seguía midiendo lo mismo y seguía igual de fuerte y ya no iba a ser tan importante para el equipo, ¿no? Entonces, aguantar eso, tampoco te digo una locura, aguantar, y luego pues el estar acostumbrado a que siempre te comparen y siempre te pregunten, ¿no? Desde pues, que empecé, que tengo vídeos en entrevistas cuando era pequeño con mi padre con 12 años, o sea, con 13 años, hasta hoy, ¿no? Siempre recibo esa pregunta, pero como, no sé, la he llevado muy bien, estoy tan orgulloso de mi padre, de su carrera, de lo que me ha ayudado, pero como he dicho, creo que ha ayudado mucho más a otros jugadores a nivel psicológico y a nivel de tiro, porque era un gran tirador, que lo que ha hecho conmigo, ¿no? Yo creo que siempre he tenido apoyo, siempre me ha dicho, yo estoy aquí, pero nunca he querido ser pesado, nunca me ha dicho, venga, vámonos a tirar, sino, sabes que estoy, cuando quieras, me pides ayuda como padre o como jugador, entrenador de tiro, o como psicólogo, como lo que te apetezca. Qué suerte. Pues sí, por eso creo que he tenido mucha suerte en mi carrera y que también, pues por eso digo, no ser injusto con otros, porque en mi círculo, pues por suerte he tenido un camino muy trabajado, con mucho trabajo por mi parte, pero también con un entorno muy fácil para mí, para trabajar y para crecer. Yo supongo que es por esta forma que tienes tú de ver las cosas, de ver la vida, de reflexionar, de comunicar, que es tan importante en el mundo deportivo. Siempre a lo largo de tu carrera deportiva, tanto cuando estuviste en Tenerife, en el Granca o en la selección, fuiste considerado como un jugador clave. Quizás no estuviste siempre en el foco mediático, en primera línea de cámara, pero siempre que fuiste considerado un jugador clave por cómo reaccionabas frente a las decisiones del entrenador, no armabas revuelo, unías mucho en el vestuario. Esas son habilidades muy importantes para unificar un equipo. ¿Tú qué le dirías hoy a un jugador que solamente se valora por los resultados y las estadísticas? Pues que primero que ganan muy pocos. Y como he dicho, que tuve la suerte de ganar incluso con el Canarias, con el equipo de Tenerife, tuve la suerte de ganar en Europa, pero es que en España normalmente gana el Madrid y el Barça y poco más, y yo tuve la suerte de ir a la selección, y por eso digo que ese momento de poder estar aquí con todo el mundo, pues es algo que estando en la mayoría de los clubes nadie puede vivir, ¿no? Y le diría que se gana muy poco y que luego nadie se acuerda por si metiste 20 puntos o 10 puntos un día, sí, pero la gente se acuerda por cómo eres, por cómo estuviste en el club, por los compañeros. Yo siempre, no sé, desde que estaba en el Estudiantes y no jugaba, pues intentaba ayudar a todos, y eso me ha hecho pues ser amigo de muchos que ahora ya no están. Lógicamente yo traducía, mi inglés era bueno, normal, no he sido bilingüe, ¿no? Ahora he ido mejorándolo por hablar y porque me he esforzado, pero yo intentaba traducir a todos los jugadores, pues que tuvimos un mogollón de extranjeros, algunos son ahora muy buenos amigos míos, y en parte por esa, pues intentar ayudarles en Madrid, porque yo era de aquí, y luego en Canarias, tanto en Gran Canaria como en Tenerife, porque me involucré mucho, me conocía hasta la última piedra de la isla y les intentaba enseñar lo que a mí me encantaba, ¿no? Y lo sigo haciendo cuando va gente, y yo creo que esa parte de intentar unir, de hacer equipo, a mí me ayudaba mucho, porque bueno, en algún equipo he sido capitán, en otros no, pero siempre me he sentido muy importante, y como he tenido la suerte de, creo que prácticamente hasta el final o toda mi carrera, elegir dónde estar, para mí ha sido eso muy importante. He podido ir a sitios que me pagan un poquito más, he podido ir a otras ciudades, pero desde que me fui del Estudiantes en Madrid, que fue donde quería estar, porque estuve a punto de irme a Estados Unidos, pero al final me quedé en Madrid, me fui a Canarias, es que allí estaba muy feliz y muy bien, y pude acabar mi carrera en Francia, que siempre soñé con irme fuera de España, pero estaba tan bien que no encontraba el momento, ¿no? Entonces, el haber podido elegir siempre dónde estar me ayudó para esa personalidad también, de decir, oye, quiero, sea capitán o no, al final el capitán es un poco la etiqueta, ¿no? Pero hay muchos detrás, o hay varios detrás también, que ayudan mucho a hacer equipo, que ayudan a crecer. Y ahora preguntas cuántos puntos metiste contra el Valencia, no te acuerdas, pero sí te acuerdas qué amigos has hecho, a quién has ayudado, y también me siento orgulloso a veces de haber ayudado a gente, simplemente a estar bien, ¿no? Digo, no es por ponerme méritos, a estar bien, y luego ver que siguen creciendo y que les ves en Euroliga en equipos buenos, o que están en la selección, o que han podido crecer ahí y quedarse más años en esos equipos. Tú eres medio canario ya, ¿eh? Sí. Y ojalá estuviera allí, pero la vida ahora me tiene aquí en Madrid. Por ahora. Pero bueno, tengo muchos, aparte parte de mi familia, tengo mi campus, que es pues algo muy bonito, de lo más bonito que tengo en mi final de carrera y post-carrera, porque lo disfruto mucho y porque quiero intentar transmitir todo esto y poder ayudar a todos los niños y niñas posibles. Entonces siempre estoy buscando proyectos.
allí, porque bueno, me ha unido mucho. Viví de pequeño también, porque mi padre jugó en el Tenerife, entonces al final no sé si es un círculo o qué, pero sí que nos encanta y me encanta estar allí. Es que la tierra volcánica tira, eso es así, te lo digo yo. Ahora, luego te voy a preguntar sobre el poscarrera y el campus, pero hablemos un momento sobre el aspecto mental en el básquet, porque te decía al principio que generalmente se dice que el baloncesto es un deporte diferente, muy diferente a otros. En la NBA hay muchos entrenadores que se diferencian justamente por la importancia que le dan al aspecto mental. Hay un libro buenísimo, por cierto, el de Phil Jackson, 11 anillos, donde habla de cómo entrenó a sus equipos y señala puntos de liderazgo que son fundamentales. ¿Tú tuviste algún entrenador que le diera especial importancia a todo esto? Yo creo que no. Yo creo que no tuve ningún entrenador que realmente, o sea, por lo menos hacia los jugadores, ¿no? Que él sí lo trabajara. Luego me he enterado que algunos sí lo ha trabajado por su parte, él con algún psicólogo, pues probablemente la gestión o cómo llevar esa presión, ¿no? que sufren, porque es un mundo totalmente diferente el del entrenador al resto de jugadores y al equipo, pero que luego bueno, ahora que lo pienso, sí, en el Estudiantes, en la última etapa, el entrenador que teníamos venía con un psicólogo que trabajaba con él y que hacía alguna cosa con nosotros, o estaba por lo menos en el día a día, ¿no? Porque en los otros clubs nunca he tenido psicólogo, ni coach, ni nada por el estilo, o sea, en el club ni que trabajara con nosotros. En el Estudiantes, en la última etapa, sí, era del entrenador, pero estaba ahí en el día a día y intentó hacer alguna cosa con nosotros. Yo creo que los jugadores, los que lo han necesitado, pues lo han trabajado por su lado, algunos escondiéndolo porque antes pues se escondía, ahora yo creo que pues tampoco lo dicen muchos, solo los grandes altavoces que lo han hecho, o sea, que lo han pasado mal, pues sí que lo han salido, ¿no? En baloncesto es claro Ricky Rubio, pero en la NBA también está Kevin Love y luego otros que lo han ido diciendo. Pero que hay muchos, porque no solo es porque estés muy mal. O sea, al final yo creo que he usado cosas de psicología con mi padre cuando pues no me salían las cosas. Y no es porque yo estuviera en una depresión, ni porque no quisiera levantarme, sino porque, pues, ¿por qué estoy fallando ahora o por qué ahora no me salen las cosas, ¿no? Pues, oye, vamos a ponernos objetivos que dependan de mí, vamos a trabajar ciertas cosas para ello. O sea, no es siempre el extremo, ¿no? de voy al psicólogo porque estoy en esa depresión, ¿no? Hay mucha gente que lo usa también como un refuerzo, igual que ya el fisio pues no se va solo porque te la has lesionado, sino para prevenir lesiones y todos los jugadores en la NBA, en fútbol y en baloncesto que además tienen como un equipo que engloba todo, muchas veces para estar preparado y para prevenir, porque aquí o sea, estar preparado también es mentalmente, también es físicamente, y yo creo que se está dando cuenta mucha gente y pues poco a poco se va trabajando ese aspecto también, porque es que muchos jugadores que somos muy parecidos y en algunos deportes todavía como individuales como el tenis y el golf todavía es más, ¿no? Y la diferencia es la cabeza, el que aguanta un poquito más, el que no, entre dicho mal y pronto, no se caga cuando tiene que tirar algunos tiros, o el que es capaz de tomar las mejores decisiones en el momento clave. O sea, hay una décima de segundo para decidir si pasas, si tiras. Eso también se trabaja, ¿no? No es solo calidad, también es trabajo mental. 100%, porque tienes que conseguir estar en estado de flow donde ningún pensamiento externo invada lo que tienes que hacer en ese momento, que es lo que tu cuerpo sabe que claro, tienes que hacer. Un aspecto importante que me dijiste, que tu entrenador en Estudiantes sí que tenía ayuda de este aspecto mental. En deportes de equipo siempre suele ser un punto muy sensible los egos en los vestuarios. Como jugador, ¿tú cómo consigues poner por delante el nosotros, anteponerlo al yo individual en beneficio del equipo? Es difícil, se dice muchas veces, no, me da igual, pero hay que tener en cuenta que el jugador es egoísta porque se está jugando su carrera, se está jugando sus contratos, y es verdad que el éxito colectivo ayuda al individual, pero a la vez el individual se mira para próximos contratos y para próximos pasos, ¿no? Entonces es complicado. Yo creo que muchas veces es entendiendo que de verdad si tu equipo gana, tus números valen por 2 o por 3, ¿no? Entonces, si tú has metido en baloncesto 6 puntos pero has ganado, pues puede equivaler, es una equivalencia así a ojo, ¿no? A 8, a 10, a 12. Claro, si tú metes 10 pero tu equipo queda último, pues en el último ya es que ha quedado último, ¿no? Entonces, y luego la satisfacción de ganar y de estar en un equipo
grande, o grande me refiero no por historia, sino grande porque va ganando, ¿no? Y eso es súper guay. El otro día pensaba, me decían, ¿no? En deporte se pierde más que se gana, y es verdad, pero yo me acuerdo del mogollón de partidos buenos que hemos ganado, también perdidos, ¿no? Pero que esa satisfacción de decir, oye, y me acuerdo días míos, pero casi me acuerdo más de las victorias que he hecho con las victorias que de algún partido mío. Me acuerdo de algún tiro, de algún tal, pero cuando me preguntan ¿cuántos puntos metiste? Pues no me acuerdo, pero sí me acuerdo, joder, cómo ganamos a este equipo, cómo perdimos también, ¿no? Perdí alguna final, cómo perdimos esta final, y eso es creer en el equipo. También cuando estás un poco como creas ese arraigo con la ciudad y con el equipo, creo que lo entiendes más. Por eso yo siempre intento estar en proyectos largos, nunca me había gustado cambiar cada poco tiempo. Por suerte he podido estar pues 6, 5 y 5 más o menos mi última etapa, que fue en Francia, en proyectos largos, porque me gusta pues conocer el club, conocer la ciudad. Creo que es muy importante para todo eso, para también mentalizarte de, oye, es que estás luchando, peleando por ellos, por la ciudad, por el equipo, y es verdad, ¿no? Entonces, si cada año estás, que se dice así, como un mercenario, ¿no? Que vas donde está el dinero, o porque lo vas haciendo bien y te vas moviendo cada año, es difícil pensar en el equipo si sabes que cada año te vas a mover, porque te mueves pues normalmente por el mejor contrato, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a pensar en que lo mejor es que hoy ganen si yo meto 25, el año que viene estoy en otro sitio, otro país, ganando el doble, ¿no? Entonces, creo que por eso los equipos que han funcionado son los que han conseguido una base, un bloque de jugadores que llevan mucho tiempo, normalmente nacionales, pero ya también pues jugadores de otros países, pero que llevan tiempo y que sienten el equipo como algo suyo, ¿no? Entonces ahí ya, pues si un día pues me ha ido peor, me iré a casa fastidiado, pero me iré contento si ha ganado. Esto tiene mucho que ver con lo que decía Jordan. Dijo, a lo largo de mi carrera he fallado no sé cuántos miles de tiros, dijo, y he ganado esto. O el griego, que a mí me encanta las reflexiones que hace Antetokounmpo, que habla mucho de la resiliencia que hay que desarrollar frente al error. ¿Quién te enseñó a gestionarlo? ¿Cómo lo viviste? ¿Recuerdas algún momento en que le diste especial importancia al error y tuviste que resignificarlo? No, yo creo que en mi educación, y ahora lo veo con mis hijos, ¿no? Mi hijo no puede fallar. Tiene 5 años y no puede fallar, y le tengo que enseñar que va a perder, y que él juega al fútbol y que va a perder los partidos, ¿no? Llegaba a casa llorando por perder un partido que no es ni partido, un entrenamiento. Entonces, yo creo que en la vida, en los juegos, en no dejar desde pequeño que no me dejaran ganar a todo por ser niña, vas a ganar, no, ya un momento que no hay que decir solo vas a ganar, vas a perder, te van a aplastar, ¿sabes? Y por eso a veces también estar en sitios, pues yo jugaba en un equipo, ya te digo, que ganábamos y perdíamos y recibíamos palizas y tal, pero no pasa nada, o sea, es parte de aprender, siempre y cuando pues no te hundas, ¿no? Y yo creo que fue durante mi vida donde he ido aprendiendo eso. Decías Jordan, decías Giannis, es que el ejemplo es Curry, es el mejor tirador de la historia, y no llega al 50%. Quiere decir, de cada tiro mete la mitad. La mitad no puede meter, pero te digo, de cada 2 mete menos de 1. El mejor tirador de la historia. Entonces tú, cuando tiras ahí en tu partido, si fallas 3, todos lo hacemos, ¿no? Todos, joder, no meto una, soy un paquete, o bajas los brazos, o bajas la cabeza. Pero ¿cómo la vas a meter si el mejor de la historia, cada vez que tira 10, no llega a 5 en los partidos? O sea, y tú te estás exigiendo eso. Entonces, nos cuesta verlo porque fallamos y oye, pero cuando lo pones como un poco en perspectiva, ¿no? Como decía Jordan, que he perdido más que he ganado, he fallado más, no he perdido, la he ganado más, he fallado más tiros de los que he metido, etcétera, etcétera, y dices, y yo me estoy quejando aquí, y estoy hablando de que es un icono, entonces, bueno, un poco, sácalo un poco de la perspectiva del partido, ¿no? Y mira que hay que seguir trabajando y que vas a fallar, y que lo normal es fallar. Pero es que eso está muy relacionado con lo que te preguntaba antes de relacionar el valor personal de un deportista con los resultados, que pasa mucho ahora. Y además, cuanta más exposición a las redes sociales, peor, porque además fallas un penalti, un tiro, lo que sea, y estás expuesto a la crítica de todos los que están detrás de la pantalla. Ahora es mucho más difícil. Yo no sé cómo hubiera sido mi carrera ni cómo me hubiera afectado, pero las redes, al igual que son un altavoz buenísimo, es muy peligroso, y veremos, porque yo creo que es de hace poco relativo, cómo van saliendo esos niños que no salen, quiero decir, porque en fútbol se ve mucho, pero en baloncesto también, niños con 11, 10, 12 años que son más, o tienen muchas visualizaciones, o tienen ya un nombre en mucha gente del mundillo, porque han jugado bien en infantil, y entonces pues sale ese vídeo en todos lados, ¿no?
pues si le quedan 6 años solo de carrera escolar, ¿no? Y luego a ver si llega, o sea, pero ya le han colocado como el mejor jugador de no sé qué, y claro, lo ve, el problema es que lo ve, y lo ven otros amigos, y todas esas etiquetas. Antes tú hacías un buen partido y se quedaba pues en el hablar, y no te digo hace 50 años, hace 20 años se quedaba en los que lo han visto, y alguno pues en alguna federación, pero claro, es que ahora llega a cualquier niño, y eso es muy peligroso, porque oye, el que llegue, pues oye, altavoz estupendo, ¿no? Y también dará oportunidades a gente a lo mejor que está en no sé dónde, que no podías ver tan fácil antes, pero también hay un ego ya desde pequeño que como no lo trabajes va a ser muy duro y las caídas van a ser todavía mayores, ¿no? Sí, de hecho suelen ser muy grandes. Tú después de ganar el Campeonato del Mundo dijiste que haberlo ganado no te daba derechos adquiridos, sino mayor responsabilidad. ¿A qué te referiste cuando dijiste eso? Pues si ya era, o sea, si siempre he sentido que le debo, por ejemplo, a Canarias como mucho y soy un altavoz de lo que digo y de lo que hago, pues si ya lo multiplicaba por 40 millones o 50 millones que somos en España, pues todavía más, ¿no? Y al final era representar a España. Eso sí que ha sido algo que he soñado, pero no sé ni en qué deporte, porque he visto Olimpiadas, me encanta el deporte, entonces siempre es decir como, joder, qué guay sería representar a tu país, y cuando lo pude hacer es que ahora estoy representando a todos, y además es que, como yo, el baloncesto a lo mejor lo vemos unos pocos, pero el de las selecciones lo vemos todos, igual que veíamos el balonmano, el waterpolo y vemos los Juegos Olímpicos, ¿no? Y esa responsabilidad de decir, joder, ahora todavía soy más ejemplo, ¿no? Tengo que tener, pues, cuidado con las cosas que hago. No es que lo esté pensando en el día a día, pero yo creo que tengo más, o tenía más peso, si, pues no sé, si digo alguna tontería de algo, o sea, tienes que tener cuidado con las palabras que dices, yo creo, con lo que haces, porque te está mirando mucha gente, y no porque luego te puedan poner una multa si has hecho no sé qué, sino porque eres un ejemplo. O sea, de verdad hay niños que te admiran y que te tienen o en un póster o te conocen o quieren ser como tú, y joder, eso es una responsabilidad. O sea, muchos niños quieren ser, no, quiero ser como mi padre, ya, pero tienen esas figuras de esos jugadores, y yo creo que, joder, ojalá ser lo mejor posible para que ellos puedan crecer, ¿no? Como personas, ya no solo como deportistas, sino más como personas. Entonces, por eso decía que ahora me convertí en un altavoz todavía mayor. Dices como personas y no como deportistas. Tú sabes de lo que hemos hablado, los proyectos que impulso, que tienen que ver con esto de que se es una persona de alto rendimiento, no eres un deportista o un ejecutivo de alto rendimiento, eres integral, tú eres un ser humano, y esas habilidades de alto rendimiento las llevas contigo en la vida. Sin embargo, en el deporte sucede, y en el baloncesto no sé exactamente los datos, pero sí en el fútbol la cantidad de caídas que hay después de carreras tremendamente exitosas donde el talento técnico existió, pero llega el momento de la retirada y los jugadores se caen y no tienen ni idea de cómo transferir esas habilidades a otras esferas. ¿Tú cómo viviste el momento de tu retirada? Pues siempre pensándolo, casi desde el principio, no antes de jugar, pero sí durante, ¿no? Lo tenía en mente de que algún día llegaría, pero nunca me había sentado a imaginarlo como tal. Oye, me voy a retirar, ¿a qué hago mañana? ¿No? Sino que me iba preparando con formación principalmente, para que cuando tuviera que llegar, porque no sabía cuándo iba a ser, ya fuera elegido por mí o ya sea en forma de que el entrenador no me quiere nadie y me he lesionado, pues tuviera ahí algo de decir, oye, yo tengo esto, ¿no? Aparte de toda mi carrera deportiva. ¿Qué pasa? Que como que no sé si por todo eso, pues la retirada me llegó un poco sin querer. O sea, estaba pensando si volver a irme a jugar fuera, mi familia ya no se iba a mover de Madrid, a mí ya se me hacía muy duro irme, porque el año de Francia me encantó, pero a la vez pues estuve solo, aunque tuve visita y lógicamente, pero quería estar con mis hijos, y tuve que decidir, entre comillas, pues si jugar o quedarme aquí por las circunstancias familiares, ¿no? Y mientras decidía, pues me llamaron de la tele para retransmitir, me llamaron de una empresa de educación y deporte de ISS, que es donde también trabajo ahora, y como que me fue pisando sin haber dicho que me retiraba, seguía hablando con mi agente para ver si fichaba, y como que pues se fue haciendo más grande la bola profesional a la deportiva, sabiendo que en la deportiva ya tenía esos condicionantes pues que no me valía cualquier sitio, que siempre había elegido dónde jugar, y que bueno, no me iba a ir por 2 duros a otra ciudad teniendo a mi familia, porque el coste de oportunidad no me compensaba, y como que me fue pisando esa parte laboral, y creo que fue porque me la había estado preparando, pero aún así es difícil porque
porque cambia todo, o sea, cambia todo tu eje, cambia todo y dices, vale, yo no he tenido como la mala suerte o el momento de estar sentado un año o X y decir, no tengo nada que hacer, o sea, todavía no he parado de no hacer nada desde que me retiré, pero sí decir, joder, es así, hemos dicho al principio que el jugador es egocéntrico, ¿no? Y es que dejas de ser, entre comillas, importante, ¿no? Por eso es importante que valga la redundancia, que en casa, con tus amigos, seas la misma persona. Porque es que el día de tu retirada sigue siendo el mismo. Entonces, pero claro, ya no te llaman los periódicos, ya no sales en tal, ya en las redes no sabes ni qué poner, porque la foto de hace un año pues le interesa a la mitad y cada vez va interesando a menos, ¿no? Y yo me daba cuenta de los amigos de mis padres, o sea, de mi padre, que algunos pues siguen siendo, muchos han sido jugadores española, quizás la primera generación importante del baloncesto, la de los Juegos Olímpicos del 84, pero que a la mitad, incluido mi padre que ha ganado una Copa Europa, pues no les conoce nadie. O sea, o les conocen los de baloncesto y tal, pero que en el día a día, pues como todo el mundo, ¿no? Entonces, ese paso de decir, joder, es que no me... O sea, es que soy uno más, ¿no? Yo lo he pensado siempre, que soy uno más, y siempre lo he dicho, pero a veces si te has creído un poquito más, esa caída es muy dura. Es muy dura porque, no sé si lo decía incluso a Nadal, ¿no? Que a lo mejor antes de un torneo recibía 500 llamadas para entradas y no sé qué, y ahora no le llama a nadie. O sea, nadie le llama. Y ha sido el mejor, ¿no? Imagínate, la crisis de identidad que tienes en el momento de la retirada, Total. si tu valor está puesto en la cantidad de... Claro, de likes o de fotos o de llamadas o de fotos en los periódicos, pasas a la mitad, a veces, si ha sido... y de la mitad en 3, 4 años o menos, pasas a 0. Entonces hay que buscar otras cosas. Ahora digo, de las entrevistas que he hecho y siempre de las conversaciones que tengo con jugadores de alto rendimiento de diferentes disciplinas que se han retirado, todos cuentan exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que sucede también en el mundo ejecutivo? Hoy mucha gente te necesita y puedes sacar algo de... Eres director de algo y exacto, luego te echan o te vas y se acabó. Y al día siguiente el teléfono deja de sonar, claro, y ya pasas a un segundo plano. Hay otro que te sustituye. Esto lo sabemos, es una realidad. Los que han tenido la experiencia hablan de ello abiertamente y sin embargo... sigue sucediendo que los que vienen detrás siguen teniendo exactamente los mismos problemas, incluso cada vez peor. ¿Qué estamos haciendo mal? Yo creo que la preparación, porque eso sabemos que, o sea, no se puede evitar, o sea, es que eso es normal, o sea, es que o sea, no puedes decir, no, es que antes no sea tan bueno y ahora no, eso va, o sea, eso pasa. Simplemente tienes que prepararte lo mejor posible, pues ya sea con formación, no sé, inquietudes para que ese momento pues te pille haciendo otras cosas también, porque no es lo mismo que te pille trabajando en un no sé qué, empresa, tele, lo que quieras, o creando tu proyecto, que en el sofá de tu casa yendo al gimnasio porque no quieres perder la forma, ¿no? Todavía es más duro. Y luego, pues eso, yo creo que pues hablando con gente que ya lo ha pasado, para que te des cuenta, porque como jugador, esto sí, me pasará, pero ¿cuándo? ¿No? Ahora no... Y es que ¿cuándo puede ser mañana? Sí. Y cuando a veces la pasa mañana a gente de 24 años, no es porque, o sea, por una lesión o por desgracias que pasan, porque hemos visto muchos jugadores retirados en mitad de sus carreras, ¿no? Y aún así, aunque no te retires en mitad de tus carreras, el ir poco a poco metiéndotelo en tu cabeza, ¿no? Y no hay que tener miedo, y yo nunca he tenido miedo a retirarme, ni he estado agobiado, pero sí he estado escuchando gente, y qué has hecho, y qué haces, y gente que le va mal también, ¿eh? Hay que escuchar gente que ojalá también, pues, lo cuenta y dice, oye, pues mira, yo me arruiné, o yo, mira, perdí a mi familia porque, es que me metí en el alcohol, o sea, no sé, hay muchos escenarios que han pasado, tanto buenos como malos, que está bien escuchar y que sirven, yo creo, para ir preparándote, porque sabes qué va a pasar, pero bueno, como jugador, un poco siempre estás como con un escudo de todo lo que te llega, ¿no? Porque también te llegan muchas cosas, también hay que ser justos con ellos, con los jugadores que te llegan muchas cosas que no sirven para mucho, ¿no? O que te intentan vender algo, que... Entonces, claro, ya te proteges y como dices, bueno, pues ya me llegará esto, ya me llegará... No, hay gente que no solo es vender, que también quiere, pues, contar, y aunque te venda, lógicamente, es vender o lo que sea, es importante escucharlo, es importante ir mentalizándote, ir pensando tú también. No es un agobio, ¿no? Pero ir pensando, oye, ¿cómo crees que yo, o sea, cómo puedo hacer yo esto en un futuro? Porque de verdad es que le va a llegar a todo el mundo, y a todo el mundo le pasa. Es que a los mejores jugadores de ACB les ha pasado, de la selección, que empiezan a desaparecer un poco y tienes que gestionarlo. Da igual que haya sido el mejor. Sí. ¿Tú qué crees que pueda aportar cualquiera de estos jugadores a otras esferas, otros ámbitos, una vez que dejan de jugar? Pues todos los valores que estoy diciendo y todo el camino que he tenido que te he comentado que he tenido que hacer, pues
primero trabajo en equipo, porque cuando yo, en la poca experiencia laboral que tengo, hay una falta de trabajo en equipo grande, en la mayoría de sitios que he estado, a veces no solo trabajando, sino he estado por alguna charla, por alguna visita, por lo que sea, porque eso que se habla de los egos en las empresas también lo hay, y la gente quiere crecer y ve al lado que hace esto no sé qué y quiere ser él, y todavía yo creo que es más grande esa competencia de quiero como estar por encima de él, ¿no? Porque en el equipo al final sí que ves como ese resultado que es muy claro, hemos ganado, pero en la empresa el ganar a veces se tarda más, a veces es demasiado general porque son beneficios de la empresa pero a grande escala. No es tan palpable. Claro, no es tan palpable, a veces se tarda mucho más. Entonces, falta de trabajo en equipo, y eso es lo primero que se hace en baloncesto, yo creo, el equipo, amigos, intentar ayudar al de al lado, ¿no? Aunque el de al lado sea el de tu puesto, que es difícil, porque a veces es quitarte un poquito de ti para dar al otro. Y luego, pues, todo el trabajo, bueno, aparte de presión, comunicación, ¿no? Porque aparte de las millones de ruedas de prensa a lo mejor que hemos hecho, ya sea con 2 medios o con 100 medios, dependiendo de dónde estés, esa facilidad de hablar que a mí me ha sorprendido, ¿no? Algunas veces que he tenido que grabar algo, no, joder, que estoy grabando yo con el móvil a ti, o sea, ¿dónde está el nervio, no? Que se puede borrar, que se puede cambiar, no pasa nada, no estás en directo en primer canal, ¿no? Eso, y luego también pues el esfuerzo y el trabajo que yo creo que, y la organización, por lo menos pensando en mí, que yo he tenido que tener, ¿no? Esa organización de decir, oye, yo es que entrenaba 5 o 6 horas y luego, pues, o antes tenía que ir a la universidad, ese esfuerzo, que no era, entre comillas, necesario, lo hacía porque yo quería, pues se puede aplicar a muchas cosas, ¿no? Y luego, pues, ¿qué más valores? Pues trabajo, esfuerzo, sacrificio, o sea, trabajo en equipo, la presión, la comunicación, trabajo bajo presión, eso seguro, porque pues eso, tener todo el mundo detrás, y yo lo noto, cuando yo estaba estudiando yo la presión la llevaba muy bien, y además la necesitaba, como que ahora tenía que hacer el trabajo fin del máster y he tenido meses, no le toca. Cuando ya queda poco es como ahora es el momento, pero porque toda mi vida, por el tiempo que he tenido que hacer las cosas un poco así, sobre todo a nivel académico, y me he acostumbrado y no lo llevo mal. Hay gente que, ay, que no, pues mira. Es que hasta último segundo se pelea. La presión es un gran impulsor, ¿eh? Bien gestionado, es no, una gran gasolina. Claro, un petardo, ¿no? Para sí. poder trabajar un poquito más y un poquito mejor o más rápido, lo que sea. ¿Tú cómo trasladas todo esto a tus campus? Que los haces con muchísima ilusión. Cuéntanos un poco de eso. Pues primero estando yo, es lo principal, porque yo empecé hace 8, bueno, con el COVID 9 años. Empezamos en La Gomera con 50-60 niños para intentar potenciar el baloncesto en La Gomera, que en su día pues tuvo y fue más o menos fuerte, pero había desaparecido. También la geografía de La Gomera no ayuda por los diferentes municipios y las distancias, pues a que se puedan juntar y jugar, etcétera. Pero bueno, intentamos potenciar ahí, añadiendo en un principio Tenerife, que es la isla que está al lado, pues para que la gente, pues los niños y las niñas se lo pasaran bien, disfrutaran. De ahí, pues yo creo que por hacerlo bien y por ponerle mucho cariño y estar yo no yo porque estuviera, sino todos los que estamos muy presentes, pues hemos crecido hasta tener 5 semanas de campus con 1.300, 1.400 niños, que es una locura, con lista de espera de año en año, que dices, joder, yo y no hago otro turno, pues no sé por qué, pero a lo mejor lo volvemos a hacer, porque no me gusta dejar a nadie fuera. Hay límites, pero no me gusta dejar a nadie fuera porque lo hago un poco como social, ¿no? Quiero decir, intentamos pues cobrar dentro de lo que hay, pues que no sean unos precios altísimos en este campus, para que más o menos todo el mundo pueda estar, sabiendo que en Canarias pues hay ciertas dificultades que a lo mejor en otras comunidades no hay, ¿no? Y entonces intento estar yo porque me han ofrecido luego hacerlo en otras ciudades, y digo, pero si yo no puedo estar, aunque sea un día o dos, no quiero hacerlo, porque para mí es muy importante pues tener el control o conocerles, o sea, que no sea una empresa, sino que sea una familia, ¿no? Que lógicamente tiene que ganar dinero porque hay trabajadores, porque le dedicas tiempo, etcétera, sí, pero que sea más, pues que comparta, pues que voy por la calle cuando estoy en vacaciones en Canarias o incluso en Madrid, aquí en torneos que vienen o porque coincidimos, y que nos podamos saludar, que nos conozcamos. A veces ya con tanto se me olvidan los nombres, lógicamente, ¿no? Pero somos todos de la misma familia y que podemos ayudarnos, y que si alguien, a veces nos ha pasado, alguna madre o algún padre tiene algún problema con su hijo, pues sepa que nos puede consultar, que no somos un robot, no somos una IA, y que somos un grupo humano que se desvive porque sea pues la mejor semana del año. Y yo he tenido allí
situaciones con niños y niñas que vuelva a casa impactado, ¿no? Pues que al final nos digan que esa es su mejor semana del año, de verdad, porque en su casa, pues por desgracia, pues no tienen cariño o no reciben abrazos o en el cole lo pasan muy mal. Para muchos es una salida de un mal momento en otros sitios, porque se les quita la etiqueta allí. Nosotros, aparte de quitar los móviles, no ponemos etiquetas. O sea, todos llegamos de nuevo y en el cole o los equipos hay desgastes, ¿no? Por años y aunque luchemos contra el bullying existe de una forma u otra, ¿no? A veces pues solo por motes que los asumimos pero no nos gustan, o siempre nos han visto como el lentito, el gordito, la gordita, cosas así que van desgastando y llegan allí y dicen, joder, aquí puedo ser libre, ¿no? Aquí no me juzgan por esto o no tengo esta etiqueta, y eso, joder, a mí me da una satisfacción enorme cuando recibo mensajes al acabar de padres y madres de decir, es que mi hija no me ha sonreído en todo el año y ha vuelto feliz. Pues digo, pues ya mereció la pena. Bueno, todos estos valores que traes de tu carrera deportiva y que has sabido poner en los campus que celebras en verano, que es increíble lo que haces en Canarias, ¿qué recomendación le darías tú a los jugadores que están ahora en la posición que tú estuviste para que sean capaces de construir algo similar a lo que tú has hecho? ¿Qué solución necesitan? ¿Qué les recomendarías que hicieran en sus últimos años de carrera o durante su carrera para lograr esto? Pues les diría que tuvieran inquietudes. A mí siempre me ponen como ejemplo porque he estudiado 2 carreras universitarias en 2 sitios diferentes, y yo digo, no vas a ser mejor por tener una carrera, pero sí por tener inquietudes, tener mucho tiempo libre al final, ¿no? Hablamos de que es un follón, pero hay tiempo libre porque viajamos mucho, cuando eres ya profesional me refiero, porque pues, no se puede entrenar todo el día, aunque el entrenador a veces quiera, y hay muchos huecos, y tener inquietudes es súper importante. Primero, para tener la cabeza en otras cosas, porque tanto el éxito como el fracaso deportivo hay que separarlo, ¿no? En algunos momentos, o sea, juegas el domingo por la mañana, pues por la tarde, hombre, pues te puede durar el cabreo, la alegría, pero también hay que separar y decir, oye, ya hasta aquí, para seguir trabajando el lunes y también para, pues como he dicho, para saber que eres igual que el de al lado, ¿no? Pero tener inquietudes pues te hace al final pues formarte, ya sea académico en forma de universidad, ya sea en un curso, ya sea ahora con mucha formación online, incluso si hace falta autoformarse, pues te ves vídeos en internet si hace falta, ¿no? Pero esa inquietud por otras cosas, ya sea la edición de vídeo, ya sea carrera, o sea, creo que todo eso te va preparando para un futuro, también ir viendo qué te gusta, porque cuando juegas como que no has tenido que tomar esa decisión que todos los niños tienen que tomar entre los 18 y los 22 años, ¿no? O 23, que luego se puede cambiar, pero que hay que tomar, que es qué voy a estudiar y qué hago luego, porque yo estudié ADE, porque lo que quería hacer pues no podía por los entrenamientos, y ADE era un poco esa salida múltiple en ese momento, ¿no? Ahora todavía está más, hay carreras más específicas, pero en ese momento pues ADE era la más abierta, y luego a ver en qué trabajas. Pues ese paso tú no te has sentado a hacerlo, entonces tienes la suerte de tener tiempo y el dinero que vas ahorrando para ir preparándote esa salida, ¿no? Y que encima sales tarde al mercado laboral, pero sales normalmente con cierta pues ayudas, ya sea económicas, porque has ganado un dinero que te ha permitido, pues no sé, tener una casa o poder tener algo más, y tiempo de sobra, porque nadie te obliga a estudiar día a día para formarte en algo y tener esa inquietud y tener esa curiosidad, y que cuando te pregunten cuando acabes, tú qué sabes hacer o qué te gusta, ya no qué sabes hacer, porque qué sabes hacer muchas veces lo aprendes haciéndolo, ¿no? Sino qué te gusta, pues seas capaz de decir algo y no digas, no, es que yo he jugado al baloncesto toda mi vida. Ya, pero joder, ¿qué más? ¿No? Yo creo que eso es lo primero que preguntaría si estuviera en una empresa, a alguien que ha estado jugando, ¿no? ¿Qué te gusta? O sea, no, aprender vas a aprender aquí, lo sé, pero ¿qué te gusta? Pues no sé, a mí me gusta trabajar, a mí me gustan los ordenadores, a mí me gusta editar, creo que eso es fundamental. Bueno, el otro día le hice esta pregunta a un jugador de fútbol, ¿qué te gusta hacer aparte de jugar a fútbol? Y me dijo, 1000 cosas, pero no sé decirte cuál. ¿Cómo es posible? Claro, por eso digo, pero hay tiempo para ir pensando eso, ¿no? Hay tiempo porque seguro que le gustan cosas, ¿eh? Claro. Estoy seguro, porque no me creo, pero a lo mejor son los videojuegos o lo que es, da igual, pero tienes que saber. Y luego también ser un poco inteligente y decir, oye, te pueden gustar ciertas cosas que no valen del todo para la vida laboral. Manténlas, porque, oye, ¿por qué no? No sé, el videojuego, aunque ya se puede hacer cosas con los videojuegos también, ¿no? Pero añádele otras para tener más valor en tu persona. Sales tarde, pero sales con cosas que no tiene nadie. Y es que eso es único. Sí. O sea, nunca, tú sí puedes igualar cosas académicas, pero nadie va a poder igualar lo tuyo.
de los que no han sido jugadores, porque hay cosas ahí que no va a vivir nadie. Y esa presión, esa experiencia, ese trabajo que has tenido, ese superar lesiones, ese aguantar a tu entrenador en deportes colectivos, eso no lo tiene un trabajador normal, y eso yo creo que es diferencial en cualquier empresa, lugar o sitio en el que quieras entrar. Me ha encantado este titular, es verdad, es que no se pueden equiparar con otras personas. Para terminar, Javi, ¿hay algún mensaje que te gustaría dejar para las personas que te escuchan? Algo que no suelas compartir en otras entrevistas. Un punto final. Creo que lo he ido contando todo, ¿no? Que es que para mí, cuando a veces me han preguntado si estudiar, jugar a la vez, creo que no tiene que ser una comparación, o sea, tiene que ser que van de la mano. O sea, pero la formación, el interés por otras cosas con el deporte van de la mano, no hay que separarlo, no hay que poner prioridad en uno en otro. Lógicamente luego habrá más tiempo dedicado a una cosa a otra dependiendo del momento de tu vida y de la edad que tienes, ¿no? Al principio más los estudios y luego se puede ir más a la parte deportiva cuando ya empiezas a ser profesional si llega, pero no hay que elegir uno a otro. El castigar como padre porque no saca buenas notas, yo no soy partidario, sino de acompañar, oye, ¿por qué falta ese tiempo? O si hay que reducir algo de tiempo, pero no quitar una cosa. Para mí las dos son compatibles. Para mí ha sido fundamental para la parte posterior, o sea, para la retirada, esas inquietudes y esa formación, y ha sido más importante todavía durante mi carrera, porque cuando estuve lesionado tenía mucho tiempo que tenía que pensar en otras cosas y solo piensas en que estás tú solo recuperando con tu rodilla, porque cuando el entrenador no me sacó y yo veía que cada día podía jugar, tenía que buscar algo, y ese algo muchas veces era desconectar la cabeza y centrarme en otra cosa, ¿no? A veces tardaba 1, 2, 3, 4 horas, da igual, en centrarme, o sea, podía perder ese tiempo porque no era capaz, porque le daba demasiadas vueltas, pero una vez me centraba, tenía la cabeza en otras cosas, ¿no? Y eso es de lo que más orgulloso me siento, decir, oye, pues después de un domingo que no me ha sacado, en vez de estar toda la tarde tirado en el sofá, cagándome en el entrenador, pues tardara un poquito más, un poquito menos, desconectaba y sacaba provecho de otra cosa, ¿no? Por eso digo que esa otra cosa es muy importante en la formación, en la carrera de un jugador, y que, como hemos dicho al principio, ser profesional es muy difícil, pero el camino es tan bonito que merece la pena pues esforzarte e intentarlo hasta donde se pueda llegar. Bueno, me ha encantado escucharte, eres un referente de esos que hay pocos, pero ojalá que cada día haya más, porque el deporte de alto rendimiento tiene tanto para enseñar, pero quizás todavía tan pocos comunicadores que sepan transmitirlo a las personas que le siguen, que son miles de millones alrededor del mundo, que ojalá cada día más gente como tú, con tu cabeza y además con esa capacidad de volcar todo lo que has aprendido y desarrollado durante tu carrera en otras esferas ahora. Bueno, gracias por las palabras y un placer poder compartirlo. Gracias por sumarte. Todo esto tiene que ver con que eres medio canario también, ¿eh? Eso es. Sí. Es mitad, ¿no? Mitad. Eso en la tierra volcánica te dejó... Claro, me marcó. Te marcó mucho. Sí. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias por sumarte.